está que no se puede hacer nada, o sea, no se puede quitar, en teoría, no se puede. No, bueno, sí, podrían No derribar se debe. los rastros que quedan, derribarlos y construir un edificio con el mismo volumen. Con el mismo volumen, pero tendría que ser el mismo estilo y siguiendo la misma estructura, o sea, tendría que ser igual. Sí, sí, sí. Pero y eso, bueno, no creo. ¿Cuál es el origen, Fran y compañía? ¿Cuál es el origen El origen de San Miguel? de Villa San Miguel. Villa San Miguel se construyó en 1894, creo, por un industrial que se llamaba Miguel Rovira. Sí. Entonces, por eso se llama Villa San Miguel, por este industrial Miguel Rovira. Pero vamos, no hay mucha información sobre Villa San Miguel. Luego no sé si os sabéis que fue una escuela laica. Así que, y en el momento que dejó de funcionar de escuela, pues se abandonó y fue ahí ya toda pérdida de... De hecho, en Villa San Miguel ha sufrido por lo menos 2 incendios. Yo por lo menos tengo noticia de uno, en 2006 o Sí, pero otro anterior, puede ser. bastante anterior. Yo creo que estoy hablando de mediados del siglo XX, por lo que yo he leído. No lo sé, puede ser. Bueno, ¿No tiene nada que ver con Duquesa de Tamames y Palacio? no. Vale, y si queréis más información sobre las 100 quintas con sus correspondientes casas de recreo y suntuosos jardines, bueno, pues en el libro de Fran tenéis toda la información. Incluso a Carabanchel se le llegó a denominar el pequeño Versalles madrileño. Así es, ¿eh? No estamos exagerando. Y bueno, y después de todo este preámbulo, yo creo que ya llega el momento de que comencemos a hablar de qué trata la ilusión del tiempo. ¿Vale? Entonces, esta vez tenemos un cóctel bastante sugerente. Tenemos por un lado un conde Cabarrús, una niña, su hija Teresa, un tesoro valorado en más de 1.000 millones de rublos. De rublos, ¿eh? ¿Era el reloj? Ah, no, el reloj esta vez no tiene nada que ver. Esta vez el reloj, que sí está aquí, aquí tenemos, en vez de un reloj, un medallón. Tiene su importancia. A lo mejor os estáis preguntando por qué hablo de rublos y no hablo de euros o hablo de dólares o de oro. Bueno, pues ese tesoro español del siglo XVIII se transforma en rublos porque tiene importancia en la novela. Y volví a hacerme otra vez la pregunta que me hice en el tiempo helado, que qué quería narrar. ¿Unos hechos y ya está? Con todos los hechos, pues ha pasado esto. ¿O quería volver a darle ese toque? Y bueno, pues dije, voy a volverle a dar ese toque, pero incluso le voy a dar una vuelta de tuerca más. Y en este caso, utilizando las mismas técnicas que utilicé en el tiempo helado, creé un mundo dentro de lo que es la ilusión del tiempo, donde nos encontrábamos el presente, el pasado, y esta vez, para darle todavía un toque más misterioso, un presente alternativo, ¿vale? Entonces, en ese presente que tenemos en el tiempo helado, volvemos a tener a los mismos personajes. Recupero, por ejemplo, al inspector Ibáñez y al subinspector Morales, de la comisaría de Carabanchel, porque tienen mucha importancia en el primer libro. ¿Por qué? Porque ellos investigan hechos que ocurren aquí, que vuelven a investigar en el tiempo helado. Tenemos a Penélope, a la mujer de Manu Montes, que bueno, pues está dedicada a recorrer y bueno, un poquito la vuelve loca para variar. Luego tenemos en el pasado, como lo hemos hablado, a Teresa, a su padre, al conde Cabarrús, y aquí recupero un personaje que solo sale en el capítulo 7 del tiempo helado, que es un inglés muy engolado al hablar, que arrastra un poquito las R's, que se llama Edward Clayton. Tiene un importante papel en la ilusión del tiempo. Y tenemos un presente alternativo que se produce en el tiempo helado y que tiene su continuación en la ilusión del tiempo, donde vive Ariela, que es un personaje que a mí me gusta mucho, y que lo mismo, pues empieza a recorrer Madrid de un lado para otro sin entender nada de lo que está ocurriendo. Tenemos otro personaje también en ese presente alternativo, que es Genaro, quizá el último superviviente de ese rastro que se resiste a desaparecer, y también, si algún día tenemos tiempo, os contaré la historia de cuando conocí a Genaro, pero con el nombre cambiado. Bueno, sinceramente no sé si con el nombre cambiado, no sé cómo se llamaría, pero yo conocí a Genaro. Y bueno, hasta aquí los principales protagonistas de esta obra, pero esto es una obra coral, es decir, no solo aparecen estos personajes que estoy hablando, porque aquí podemos encontrar desde pobres labriegos hasta jueces, desde científicos rusos, bueno, hasta Leandro Fernández de Moratín. ¿Sabéis quién es? El dramaturgo y poeta español del siglo XVIII. Eso también está basado en hechos reales.
reales. Por supuesto, es que parece mentira, pero es que al final todo se va juntando. Y ya, bueno, pues yo ya poco más tengo que decir. Esto va sobre hechos reales porque Fernando Fernández Moratín fue secretario de Francisco Cabarrús. Bueno, de hecho, incluso le acompañó a una legación española que fue a Francia precisamente para hablarle de los valores del mundo ilustrado. Creo recordar. Sí, Más o menos. Fue un fracaso. Sí, no. Esa misión fue un fracaso. Fue un fracaso. Pero bueno. Es que yo creo, bueno, es que hablar del conde Cabarrús, bueno, daría para otra charla. Porque yo creo que, no sé cómo debería ser. El otro día hablábamos y dijimos, pues debía ser como el Mario Conde de la actualidad. Una cosa así. Bueno, era todo un personaje. Y ya para finalizar, pues quiero volver a ese juego que comentamos al principio. En mis libros, bueno, pues existe una serie de acontecimientos, tanto en la primera parte como en la segunda, muchos de ellos absolutamente reales, otros absolutamente imaginados, pero que tienen una capa de realidad tan grande que yo creo que es muy difícil saber si es real o si es mentira. Es decir, no mentira, imaginado. Si me imaginé Filomena, que pensaba que iba a ser lo más extraño que podía pasar en Carabanchel, y pasó, pues lo otro. Entonces, y existen tres partes bien diferenciadas donde podemos jugar a averiguar qué es real y qué es ficción. La primera es la historia, es decir, qué sucedió y qué no. Pero, repito, está tan mezclado lo ficticio con lo real que es muy difícil llegar a descubrir qué se produjo y qué no se produjo. Segundo, esto lo he puesto aquí, lo mantengo, porque lo segundo eran las condiciones meteorológicas. Ya hemos descubierto que Filomena pensé que era imaginado y fue real. En la segunda parte del libro, en vez de utilizar una nevada, lo que hago es una ola de calor. Ahí fue poco imaginativo, ahí estaba espeso, ahí estaba muy espeso, ¿no? Dije, madre mía, 40 y tantos grados, nada, un día fresco, un día... Y luego, el tercera parte que habría que averiguar si es verdad o si es imaginado, son las teorías físico-químicas y psíquicas, podemos decir, de las que hablo en ambos libros. En las dos novelas siempre hago referencia continuamente a un libro muy misterioso, que lo denominé Voces en la noche, que viene a ser como una especie de, no sé si conoceréis al escritor Lovecraft. Siempre habla en sus libros del Necronomicon, no tiene nada que ver. Pero el Voces en la noche viene a ser lo que el Necronomicon a Lovecraft, pues es lo que representa para mí el Voces en la noche. Y entonces a los que ya se han leído la novela, sin decir spoiler, la primera parte, ¿creéis que son posibles tales circunstancias? No. Es decir, ¿creéis que lo que se dice en el libro Voces en la noche puede ser real? No. Sí. A mí me cuesta leerlo. Sí. Bueno, yo lo único que digo es que quizá hoy, claro que sí, quizá hoy a lo mejor no es posible, pero en un futuro no muy lejano, pues posiblemente se hagan realidad. Hay muchas cosas que hace 100 años, o hace 50 años, bueno, hace 25 años, ¿quién se iba a imaginar un teléfono que te sirviera para todo? Pues aquí está. Con lo cual, En Star Trek ya lo dijeron. además, yo, por ejemplo, busqué precisamente si existía ese libro, el de Voces de la Noche. Y sí, yo creo que cuando leí la novela dices, pues este libro seguro que existe. Pero yo espero que no se pueda llevar a cabo las teorías que vienen en el libro. sería cuanto menos arriesgado. Sería cuanto menos arriesgado. Es que no quieres contar al final que lo que cuenta Claro. ese libro. Claro. Pero bueno, es decir, espero haber despertado la curiosidad en aquellos que no hayan leído la novela, bueno, pues de querer leerla y un poco ver las locuras que he desarrollado en cada uno de los dos libros, con lo cual ahí podréis sacarlo todo. Y ya voy a terminar. Sí, voy a terminar y ya si queréis pasamos. Simplemente voy a leer una frase que a mí me encanta y la digo siempre que puedo, y es que una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, pues tiene que ser la verdad. Justo, está relacionado. Esto no estaba preparado, pero sí que está relacionado con mi pregunta. Sí, Entonces justo yo te iba a preguntar que cuáles han sido tus influencias para escribir las dos novelas. Bueno. ¿Has hablado de Lovecraft? Bueno, Lovecraft, la verdad que Lovecraft tiene de únicamente, bueno, utilizar el libro a modo de nexo de unión también entre pasado, presente
Bueno, futuro no, pasado y presente. ¿Vale? Pero sí, pero Conan Doyle sí tiene mucha influencia no solo en mis novelas, sino en casi la mayoría de los actos que yo suelo hacer. Porque en mi vida, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, los libros están plagados de citas de Arthur Conan Doyle. Normalmente, de hecho, por ejemplo, el inspector Ibáñez, hay dos policías que salen continuamente en las dos novelas, que son dos policías de la comisaría de Carabanchel, que es el inspector Ibáñez y el subinspector Morales. Inspector Ibáñez no deja de ser una especie de trasunto de Sherlock Holmes. El hombre lo intenta, llega hasta donde llega, pero él es un hombre concienzudo, metódico, y en definitiva pues es una imagen de Sherlock Holmes. Por lo tanto sí está muy presente Conan Doyle en mis obras. Voy a dar una primicia, no sé si debería darla, pero bueno, la daré. Estoy pensando en un nuevo libro en la que Lovecraft sí que va a tener bastante importancia. Ya veremos si termina. ¿Va a haber tercera parte del Tiempo Morado? ¿Tercera parte? Por supuesto. Por supuesto. Estos libros están pensados para ser una trilogía. De hecho, tengo ganas de hacerla porque me va a gustar mucho llamarla la trilogía del tiempo. Me encanta la trilogía del tiempo. Es maravilla. ¿Estará presente Carabanchel alto en la tercera parte? Que si no nos vamos, Posiblemente. Mi técnica de escritura a lo mejor es un poco diferente a lo normal. Yo siempre empiezo a escribir un libro, primero, pensando en un título. Y luego ya hago el libro. Entonces, ahora mismo entre todos, simplemente tenemos que buscar un título que contenga la palabra tiempo. Por ejemplo... Tiempo torrencial. Tiempo torrencial. Es lo que falta. El tiempo de las lluvias. No. Tenemos que darle una vuelta, Tenemos que darle una vuelta. Pero bueno, es decir, la forma de escribir, es decir, yo la tengo así. Me invento un título, digo, pues me gusta. Ahora voy a diseñar una portada. Uy, qué bien me ha quedado. Bueno, ahora voy a pensar en la historia. Buscas un buen título para la tercera parte y la escribes, porque seguro que los que leáis las dos primeras novelas estaréis deseando leer la tercera. Y si queréis ahora abrimos un turno de preguntas para vosotros. Los que habéis leído la novela, intentar no... Bueno, mucho podéis preguntar todo lo que queráis, que yo con mi sabiduría y mi sapiencia contestaré a lo que crea conveniente. De todas formas, sí. Yo vivo en Carabanchel, en una urbanización. Sí. Y me cayó la nevada y venía allí y me faltó que mataran a un vecino. Además soy subinspector, he sido 2 años subinspector en la comisaría de Carabanchel. Entonces, no te llamarán Morales. Todas esas pausas, todas esas vamos a ver, vamos a hablar con, vamos a tirar, es habitual, no tienes ni idea de lo que pasa, igual es que eso que sale en la primera novela, la segunda la tengo lista. ¿Quién te asesoró para todo eso? No, bueno, vamos a ver. No? Es decir, para el método policial. Sí. Bueno, el método policial, yo bebo de 2 fuentes. Una, que es Arthur Conan Doyle, y 2, las series de Netflix, ¿no? Un día me paso por la comisaría porque quiero, es decir, la tercera parte, pues, cuando la haga, todavía no he pensado ni el título, con lo cual, la tercera parte lo que sí quiero es que a lo mejor va a variar un poquito los protagonistas. Siguen todos los mismos, pero van a tener más importancia, precisamente el inspector Ibáñez. Te presenta un Ibáñez. Pues me va a venir muy bien. Un inspector Ibáñez y posiblemente bueno, ya veré quién es el partener de Ibáñez. No, enhorabuena, bravo. Muchas gracias. Seguro que cuando te lo has leído te has imaginado a tu compañero. Es que esos días de la nevada fui por día andando, de los caminos andando, porque vamos a las botas. Es decir, Manu Montes se enfrentó. Solo hay un error garrafal que he cometido al imaginar la Gran Nevada. Solo uno.
vamos, no, cometió muchos más, pero uno que yo lo tenga claro. Es decir, en uno de los momentos, en uno de los pasajes, Manu Monte tiene que salir a la calle porque necesita información, y está en casa que no puede salir, la luz no hay electricidad, no puede consultar internet, no puede hacer nada. Entonces tiene que buscar información. Y entonces sale y empieza a pasear por las calles de Carabanchel. Entonces yo imaginé, pues eso, las calles cubiertas de nieve, el frío, el viento. En ese momento cuando sale él se ha despejado todo y hay una atmósfera totalmente cristalina. Y sobre todo lo que más le llamaba la atención era el silencio. Pues eso ahí fallé. No fallaste, era así. Bueno, vamos a ver, esos que no estuvisteis por el Pau de Carabanchel. No, y por la parte de la cárcel, que yo ahora estoy en Latina, entonces volví por el porque en el Pau de Carabanchel yo creo que no quedó un solo rincón que no fuera pisado de la nieve, de niños corriendo, de la gente tirándose por trineos. Y yo pensaba, joder, pensar que yo imaginé a Manu Monte por aquí, en soledad, aburrido, lleno con el frío y el silencio. Desde luego silencio había Fue así, la primera noche fue Sí, así. sí, la primera noche fue así. La primera noche fue así. La primera noche fue así. Fue así. Impresionante. Yo cuando abrí la ventana y vi el jardín cubierto por medio metro. Bueno, mi hermano y yo que salimos a la calle con estas características nuestras de hacer tonterías, con 1 metro a medir la profundidad y medimos a la altura de donde vive, en la calle donde está la rotondita, donde están las charcas. Bueno, la avenida de la Peseta. La avenida de la Peseta al final llegamos a medir, ¿cuánto? 55 centímetros. 60 centímetros casi. Casi 60 centímetros. Esos días ven al final de San José. Había zona donde se acumulaba, a lo mejor. Sí, sí. Hay una pregunta por ahí, Char. Yo es que de todas las explicaciones que estás dando, no llego entonces a unir con la portada que tiene el libro de Teresa Cabarrús. Y mi pregunta es, ¿llega el libro a tener algo de la historia de Teresa y su... No, ¿o solamente no, es no, la no, imagen que esa es la imagen, es decir, Teresa Cabarrús yo solo la he tratado en el libro como niña. Es decir, en definitiva, es donde siendo niños todos creamos una personalidad. Yo lo he hecho al revés. Conociendo la personalidad que tenía de adulta, he imaginado la de niña. Pero posiblemente, todos sabéis que bueno, pues muchos niños a la edad de los 12 años ya van creando la personalidad y son la que luego tienen de mayores. Pero no, Teresa Cabarrús en el libro solo aparece como niña. Bueno, pero por lo menos hace esa referencia. Sí. Luego, es decir, Manu Monte lo mismo, está investigando sobre toda la historia de Teresa Cabarrús, porque su obsesión, ya sabréis por qué, es encontrar dónde está el castillo. Porque él piensa que en ese castillo está el tesoro. ¿Y qué tesoro es? Bueno, ya hemos hablado que el conde Cabarrús, Francisco Cabarrús, bueno, pues era un banquero. Bueno, de hecho fue el precursor de la Banca San Carlos. El Banco San Carlos, que fue el antecesor del Banco Nacional de España. Entonces, pues tenemos que imaginarle, bueno, pues con un patrimonio bastante importante. Bueno, pues ese patrimonio quizá todavía sigue enterrado por alguna parte de Carabanchel Alto. Ahí se obsesionó Manu en buscar dónde estaba. Por eso empezó a investigar sobre la vida de Teresa Cabarrús. Empezó en la primera parte. Lo que pasa que llegó hasta tal punto su locura, le pasó un poco como a Don Quijote, que perdió la noción del tiempo. Al final tuvo que ser internado en un sanatorio y lo olvidó, porque es así, de naturaleza olvidadiza. José Manuel, te digo una cosa, si piensas que vayamos a buscar el tesoro, no vamos a estar en la pequeña, vamos, ni de coña. Bueno, pues yo no lo descartaría, ¿eh? Pues no. Yo no lo descartaría, quién sabe. Bueno, de hecho en las pequeñas, yo he descubierto árboles que pueden ser no coetáneos, pero al menos coetáneos del Palacio de los Duques de Santoña. Sí, los olmos. Exactamente, los olmos que tenemos arriba, el otro día estuvimos haciendo más o menos una medición y sí que pueden estar en torno a unos 200 años, pues fácilmente, un olmo que hay. ¿Vale? Y... Pues sí que hay alguna pregunta.
Una pregunta más. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿O cómo se puede conseguir las novelas? Bueno, pues las novelas las podemos conseguir de 3 maneras. Están puestas en Amazon. Si alguien quisiera ahora la novela, yo he traído aquí unas cuantas, pues si alguien está interesado. Y luego se puede también conseguir físicamente en la farmacia de la calle Mirabel 45. También se puede conseguir en el centro óptico Fanjul, en la calle Doctor Blanco Soler 3, ¿vale? Ahí también siempre hay disponibles. Y luego incluso, para todos aquellos que seáis de Carabanchel Alto, si estáis interesados, contactando conmigo, yo os lo puedo llevar, además dedicado por el autor. Que le conoce. Y no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, yo me he leído los 2 libros y es verdad que, bueno, para mí son muy cinematográficos. La forma de contarlo, las distintas situaciones que se dan simultáneamente. Un poco, tú cuando te planteas el libro, te lo planteas como una película, lo vas visionando así un poco de la trama, bueno, no sé, como cuando vemos las distintas escenas. Pues también es buena pregunta. También es buena pregunta. Sinceramente, es decir, cuando hice los libros, yo me planteo siempre el folio en blanco y me digo, ¿qué va a pasar? Es que para mí es un episodio de escritor brújula, es decir, si entendemos escritor brújula como aquel que no tiene un planteamiento inicial, sino que un poco va siguiendo en función de cómo se van desarrollando los acontecimientos, yo soy una brújula totalmente que ha pasado por el Triángulo de las Bermudas, está dando vueltas. Que eso me ha pasado muchas veces, que incluso tengo que echar para atrás porque digo, me estoy liando demasiado, ¿vale? Pero sí que muchas veces lo pensaba, y de hecho hay muchos cambios que hago, pausas, que lo retomo más tarde, todo eso forma parte, es una manera bastante cinematográfica, ¿sabes? Incluso llegué a pensar en posibles actores para los principales personajes. ¿A quién te imaginas tú? Por ejemplo, Manu Monte. Pues de Manu Monte... Brad Pitt o... No. Por de Manu Monte me imaginaba a lo mejor, no sé si le conoceréis, un actor hispano-alemán que se llama Daniel Brühl. Sí. ¿Lo conocéis? A mí es que me encanta. A mí me encanta. A lo mejor es un poquito bajito. Claro, en la novela dice que es muy alto. Claro, pero yo a este actor le conocí en la película de Feliz Navidad, que está basada en la pausa de Nochebuena que se hizo en la Primera Guerra Mundial. Me pareció una... ¿No la has visto? Me pareció encantadora y desde entonces me gustó mucho. Pero más me costó imaginarme Ibáñez. Me lo tienes que presentar, a ver. Pero al final sí llegué también a imaginarme a Ibáñez como un actor español. No, más joven. Yo es que si os fijáis jamás describo a los personajes, porque no me gustan. A lo mejor ni pinceladas, pero no los describo, porque me gusta que cada uno se lo imagine. No los describo, no digo, era tal, tenía esto, tenía lo otro, no. Ojos y pelo. En el mejor de los casos. Pues me imaginaba a Ibáñez como Félix Gómez, ¿sabéis quién es? Sí. Que ha hecho series, muchas series. La de Tramuntana, la de La Caza, o eso es. Entonces, ¿con qué director hablamos para que empiece a organizar esto de la película? Vamos a pensar en el presente y en el pasado. Porque soy del pasado con John Ford. Creo que no está disponible. No. Bueno. Hombre, yo creo que esto de Alfred Hitchcock. El mal del inspector, no le pongas demasiado guapo, porque Penélope se va a quedar con él. Bueno, eso es lo que quisiera a lo mejor el inspector Ibáñez. Y no sé, pues... ¿Sí? ¿Cómo te hiciste ser escritor? ¿Cómo me hice escritor? Bueno, pues al final las cosas surgen. No, en ningún momento, vamos, yo de hecho ni siquiera, es decir, yo siempre he estudiado por la carrera, yo siempre he sido de ciencia, yo soy ingeniero forestal, o sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero sí es cierto que desde pequeño siempre me ha gustado contar historias, bueno, siempre he contado historias,
normalmente siempre historias muy imaginativas. Y bueno, pues vamos a ver, estos libros, este libro no es de ahora, este libro del tiempo helado lo publiqué ya hace varios años, hace 5 o 6 años, pero ojo, la historia a lo mejor empecé a hacerla en el 2010. Incluso antes de estos tengo libros relatos que no he publicado, que yo a lo mejor tardo en un libro a hacerlo 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque yo soy un escritor que es mucho de inspiración. Si no me viene la inspiración me puedo tirar meses o incluso años sin escribir nada. Ser por tu mujer. Ah. No está inspirado. Las musas. No, pues hay veces que no estoy inspirado y no hay manera de estar inspirado. Pero otras veces cuando me entra la inspiración me pongo y en unos meses lo tengo hecho. Y sí, pues esa es la... es decir, no me hice por ninguna manera, simplemente por ese interés de contar una historia. Pues yo reconozco que la segunda novela ha tenido que ser complicado escribirla, ¿eh? Yo empecé a leerla analizando un poco la novela, pues sí, justo, está complicada, pero luego una vez que se entiende la novela, que ya, bueno, incluso leyéndole la primera parte, pues tiene su... Bueno, incluso alguien de aquí me ha dicho que al leer la segunda novela ha entendido mejor la primera. Y eso un poco te da idea de que luego siempre el tiempo es muy relativo, ¿eh? Cosas del pasado explican el presente, pero hay muchas cosas del presente que explican el pasado. La relatividad del tiempo. Bueno, mira, la distinción entre pasado, presente y futuro, ya lo dijo Albert Einstein, es solo una ilusión. De ahí es la ilusión del tiempo. Puede ser el siguiente título, la relatividad del tiempo. La relatividad del tiempo. Sí, sí. Me lo apunto. Pero vamos, es cuestión de encontrar un título con la palabra tiempo y ponerme. La opinión. El que No, es una opinión que donde empiezas el tiempo helado y luego la ilusión del tiempo, pues es una trilogía pues que empezara otra vez por que no siguiera el tiempo a todo lo explico. Sí, que no sea así, que se cierre un... Hombre, le podría llamar Voces en la noche. No. En la noche de los tiempos. La noche del tiempo. El tiempo en la noche. El inicio de los tiempos. Las voces del tiempo. Las voces del tiempo. El tiempo que viene. El tiempo de los tiempos. Bueno, más o menos esa es la idea. Pero ya veremos, a lo mejor pues para aquí, para dentro de menos de 4 o 5 años, si puede ser. Sí, no, antes del Mundial de España de fútbol, pues tendremos. No sé cuándo es, pero... Pues si queréis preguntar algo más, ahora es el momento. ¿No? A ver, voy yo que pertenezco al mundo de la educación, sí. ¿Qué posibilidades ves pedagógicas, ya que aparecen muchos puntos sobre la historia de Carabanchel, sí. se podrían ofrecer a los chavales? ¿A los chavales? Sí. Quiero decir, tus libros podrían ofrecerse para ayudar a los chavales a conocer la historia de Madrid, la historia de Carabanchel. Pues hombre, yo sinceramente creo que no. Me explico. Yo creo que es muy difícil que un chaval, que un niño, se lea este libro. Pienso yo, ¿eh? ¿Vosotros opináis lo contrario? ¿Hay aquí aquí hay alguien menor de 20 años en la sala? Sí. ¿Vosotros lo leeríais? A ver, el chaval ese. ¿Te lo has leído? No sé, yo lo veo complicado, pero a mí me encantaría que fuera un libro de texto de obligada lectura en los colegios. En Corea del Norte a lo mejor. Sí, bueno, pero si quieren el Quijote, bueno, lo pueden dejar al lado, si no les gusta. Pero no sé por qué me da a mí la sensación que quizá sea un poquito espeso o intenso para... A mí me ha costado 2 veces leerlo. Bueno, pues no hay qué mejor manera no sé si que es eso. por culpa del libro o por culpa ya de mi mente. No, yo reconozco eso, que el libro es por ejemplo, complicado de como me resulta muy familiar el tema, no tuve ninguna. Ese me ha costado un poco más. De todas formas, reconozco que también que el libro está hecho de esa técnica un poquito a posta. Es decir, no quise que sea un libro fácil. Porque hay veces que alguna persona me dijo, es que es un libro muy... no de este, de otro libro. De otro relato que hice. Es que es muy sencillo, es muy simple. Y, hombre,